Durante el proceso seguimos con la siguiente sesión, ¿cierto? Vamos con el tema de la descolonización. Dejamos a un lado el tema de la Guerra Fría y ya vamos a hablar de los procesos de descolonización. Entre 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, y 1975, se va a producir una serie de búsqueda de independencias nacionales de los países que estaban colonizados por las grandes potencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Las viejas potencias. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Holanda, por decir los más importantes. Tenían estos países, fíjese aquí en este mapita, tenían posesiones. Los británicos es todo lo rojo. Todos esos eran colonias británicas. Todas las verde claro son colonias francesas. Las amarillas es lo que le iba quedando a España. Portugal, ¿cierto? Pero los más importantes siempre fueron Francia, Inglaterra y Holanda, ¿ya? Siendo el más importante de todos los países imperialistas, ¿cierto? Y colonialistas, es decir, los que imponían el colonialismo a otros territorios más débiles, más pequeños, pueblos más menos desarrollados, siempre fue el más grande, fue la Gran Bretaña. De hecho, se decía que el imperio inglés era el imperio donde nunca se ocultaba el sol, porque, si usted se da cuenta, tienen colonias, territorios coloniales a lo largo de todo. Esto es una circunferencia, entonces el sol da vuelta, pero el sol nunca se ocultaba en el imperio británico porque tenía territorios en todas las partes del mundo, ¿ya? ¿Qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de los países europeos, ¿cierto? Todos sus países participaron en la Segunda Guerra Mundial, se debilita, ¿ya? Porque sus países están destruidos. Entonces, eso va a posibilitar movimientos de descolonización en los países que dominaban, principalmente en África y principalmente en Asia, porque España había sido dominado, como vimos en la historia de Chile, hasta el siglo XIX, es decir, hasta el 1800 aproximadamente. América fue dominada por los españoles y las independencias americanas se produjeron en 1800. Ahora estábamos bajo la influencia de Estados Unidos, ¿ya? Pero África y Asia, esto es Asia y esto es África, estaban dominadas por estas pequeñas potencias europeas que por su gran desarrollo tecnológico, cultural y científico lograron dominar, y armamentístico evidentemente, lograron dominar todos estos territorios, ¿ya? Estos territorios comienzan a liberarse de la dominación política, económica y cultural, logrando sus independencias nacionales. Entonces, cuando hablamos sus 18, ¿cierto? Sus tiquitiquití, si usted quiere, ellos también tienen sus fechas de fiestas patrias, ¿cierto? Pero todas estas independencias se empezaron a producir en el siglo XX, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las grandes potencias europeas se debilitaron y ya no eran capaces de poder controlar estos territorios, porque empezaron a estar muy ocupados en intentar reconstruir sus propios países, ¿ya? Sus ejércitos fueron muy reducidos, porque tuvieron que librar aquí crueles batallas, ¿cierto?, con la Alemania de Hitler. Bien, así que cuando hablamos de proceso de descolonización, es eso. Es el proceso en el cual territorios que fueron dominados por grandes potencias empiezan a independizarse, y ese proceso va entre 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, y 1975 aproximadamente. Vamos con lo siguiente. Lo primero, ¿cierto? Algunos datos respecto de las... Esto para que usted lo tenga, el dato. ¿Ah? Lo que más nos importa a nosotros es el proceso. Y si quiere el dato, aquí está el dato, ¿cierto? Pakistán, en 1947, por ejemplo, a 2 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, empiezan a independizarse. Pakistán, India, del Reino Unido, ¿cierto? A través de procesos de negociación. Fueron independencias pactadas con la potencia dominante que era el Reino Unido. Entre 1946 y 1954 se liberan Indochina francesa, ¿cierto?, que va a ser denominada después como Vietnam. Y una vez que son liberados se liberan de los franceses, van a empezar a intentar ser dominados por Estados Unidos, y ahí se produce una gran guerra, que es la guerra de Vietnam, que también hemos visto en muchas películas de influencia norteamericana. Se liberan Vietnam, Camboya y Laos, ¿ya?, que son unos países que están aquí. Vietnam, Camboya y Laos, en Asia. Eso es India, aquí. En esa península, Vietnam, Laos, ¿cierto?, que eran territorios franceses.
guerras sangrientas, muy sangrientas, así como todas las películas de acción y de guerra que usted ha visto, así, sangrientas. Muchas muertes, muchos huérfanos, muchas viudas, violaciones, pobreza, miseria, destrucción, torturas, el demonio, Satanás, el diablo desatado. ¿Ya? Entre el 61 y el 74 se van a independizar las colonias portuguesas de África, Angola, Guinea y Mozambique. Son actuales países africanos que fueron dominados por esta potencia, ¿cierto? Entonces todo lo que era, acá, ¿ve? Los grises, ¿cierto? Países de África, Mozambique, ¿cierto? Senegal, empiezan a liberarse al final de la dominación portuguesa. En este ámbito de Guerra Fría, en esta época, siglo XX, ¿cierto? En su segunda mitad, del 45, ¿cierto? Hasta 1990 aproximadamente, va a surgir en los años 50-60 lo que se va a denominar el tercer mundo. ¿Qué es lo que es el tercer mundo? Se entiende por tercer mundo al conjunto de países subdesarrollados, es decir, que no han logrado desarrollarse. No tienen industria, no tienen, digamos, procesos productivos, si usted quiere, desarrollados, ¿cierto? No hay maquinaria, hay mucha pobreza, no hay salud, no hay acceso a todos los avances del siglo XX. Estos países no tienen acceso. Son países pobres, ¿cierto? Y viene la ironía, ¿cierto? Viene la burla, si usted quiere, de que siendo países tan ricos en recursos naturales, son países muy pobres, por la misma situación que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Porque están dominados por el sistema capitalista, y ese sistema capitalista lo que hace es que usurpa sus recursos naturales a bajo costo, los llevaban, ¿cierto?, a los países de origen, los convertían, ¿cierto?, en productos manufacturados y los vendían a esos propios habitantes a alto costo. Entonces la riqueza de los países se iba al exterior, al extranjero. ¿Ya? Y esos países, incluido Chile y toda Latinoamérica, son conjuntos de países, dijimos, subdesarrollados, que no han alcanzado a disfrutar de los grandes avances científicos y tecnológicos de la humanidad y que están en vías de desarrollo, con un alto grado de dependencia económica de las potencias capitalistas denominadas, o socialistas, denominadas el primer mundo. ¿Por qué tercer mundo? Porque el primer mundo, los primeros países en desarrollarse y alcanzar este alto grado de desarrollo militar, que con eso ponían la bota, ¿cierto?, en los lugares que fueron a poner la bota, ¿cierto?, militar, tecnológico, científico, fue el mundo capitalista liberal, desde el siglo XIX, desde el 1900. Esos países que entendieron y adoptaron la lógica capitalista se desarrollaron grandemente, a costa de países más pequeños, ¿cierto? Ese fue el primer mundo. El segundo mundo en desarrollarse fue el mundo socialista, que después de haber expulsado a estos sistemas capitalistas, abrazaron el socialismo y estaban desarrollándose también. ¿Ya? Entonces, habían dos mundos, dos partes del mundo. Una parte del mundo estaba en desarrollo capitalista o en desarrollo socialista. Y quedaba el tercer mundo, que llegaron tarde al progreso, ¿cierto? Entonces, ese tercer mundo es el que está finalmente en disputa en la Guerra Fría, ¿cierto? Por Estados Unidos o por la Unión Soviética, ¿cierto? Empiezan a preocuparse de ellos, pero no por un tema de caridad, no por un tema de amor al prójimo, sino que se empiezan a preocupar de ellos por sus recursos naturales, ¿ya? En 1956 va a surgir un grupo de países que se va a denominar no alineados, porque no van a formar parte del primer mundo capitalista ni del segundo mundo socialista, ¿ya? Y estos países no alineados vienen de acá, del tercer mundo. Y son países que van a firmar un tratado, ¿cierto?, de los cuales Chile no firmó, porque Chile siempre estuvo muy cómodo, al parecer, o nuestra élite, ¿cierto?, nuestras clases dominantes, siempre estuvieron muy a gusto con el sistema norteamericano. Entonces nunca se metieron mucho en estas disputas, salvo en el periodo de Allende, donde se intentó hacer, pero fue aplastado, ¿cierto?, por un cuento golpe militar. Entonces, los países no alineados son los que no van a querer buscar sus propios modelos de desarrollo. ¿Ya? Yo no quiero socialismo, yo no quiero capitalismo, quiero ser chileno, por decir algo, ¿cierto? Entonces van a ser los países no alineados, que salen del tercer mundo, ¿cierto?, pero no quieren formar parte ni del primero ni del segundo mundo, quieren seguir sus propios procesos de desarrollo, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, el caso de las revoluciones, ¿cierto?, de las reformas agrarias, los campesinos solicitando, ¿cierto?, y pidiendo derechos. Y en Chile ahí tenemos una fotito, ¿cierto?, de cómo se iba a la escuela antes, en medio de campamentos, ¿cierto?, buscando estos países tercermundistas pobres que no tienen acceso al desarrollo, a la ciencia y a la tecnología,
buscando su camino, su rumbo. Eso es los países no alineados, que son parte, dijimos, del tercer mundo. Fin de la Guerra Fría. En ese contexto, entre 1985 y 1991 se va a producir la crisis de uno de estos dos sistemas, ¿cierto? Dijimos sistema capitalista norteamericano y el sistema socialista de la Unión Soviética, también llamada actualmente Rusia, y antes de ser Unión Soviética era el Imperio Ruso, dominado por un zar que era un rey ruso, ¿ya? Entonces se produce la Revolución Rusa en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y los rusos dejan de ser capitalistas, asesinan a la familia real, ¿cierto?, del zar, y abrazan el socialismo, ¿ya? Y van a ser socialistas desde 1917 hasta 1991. ¿Cuándo entraron en crisis? En 1985. Y al ponerse en crisis, va a terminar al entrar en crisis y en su fase final, va a desaparecer la Unión Soviética, y con eso vamos a decir que se termina la Guerra Fría, porque uno de esos personajes antagonistas finalmente es derrotado, ¿ya? Tensiones, ¿por qué se va a producir la crisis de la Unión Soviética? De la Úrsula también le decían, cariñosamente algunas personas en Chile. Tensiones políticas, ¿ya? Reformismo, es decir, modificar o mantener el régimen. Eso es lo que le va a empezar a pasar a los partidos comunistas en la Unión Soviética. O seguimos con esta lógica del socialismo o cambiamos ciertas cosas, porque era muy totalitario, era muy impositivo al parecer para las personas. Empieza a producirse una tensión nacional, ya en los territorios del centro de Rusia y en las demás repúblicas de la Unión Soviética, en su área de influencia. Varios países que se van a anexionar a la Unión Soviética van a empezar a tener tensiones y crisis políticas y económicas con la madre, entre comillas, la madre Rusia o la Unión Soviética, ¿ya? Entonces van a empezar a venir estos ánimos de salirse de la Unión Soviética, ¿ya? Principalmente por la crisis económica, y aquí es, digamos, el triunfo de los norteamericanos. ¿Por qué? Los norteamericanos, que habíamos dicho, ¿cierto?, que después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos quedaron muy fortalecidos porque la guerra no transcurrió en su territorio. Por lo tanto, por otra parte, la Unión Soviética, gran parte del conflicto lo vivieron en sus principales ciudades, por lo tanto, la Unión Soviética quedó muy dañada después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, Estados Unidos quiere seguir avanzando en su idea capitalista, que su idea capitalista siga siendo adoptada por el mundo. Por lo tanto, van a empezar a presionar para que la idea de la Unión Soviética desaparezca. Y van a empezar a presionar a una de las mayores potencias, que va a ser la Unión Soviética. Se van a insertar en una lógica de armamentismo descontrolado. Yo hago 2 bombas, entonces yo, para poder defenderme de este, tengo que hacer 3 bombas. Ah, pero estos tienen 3 bombas, entonces yo voy a hacer una 4ª bomba. Ay, supimos que hicieron una 4ª bomba, tenemos que hacer la 5ª bomba. Y en esa lógica armamentista, en algún momento uno tenía que ceder. Y evidentemente fue la Unión Soviética la que, producto de esa vorágine, ese remolino, esa distorsión de una carrera armamentista, la Unión Soviética no la pudo sostener, porque además tenía que, también en su ámbito de solidaridad internacional con otros países, también ocupaban mucho de sus recursos económicos en apoyar a otros países, como por ejemplo a Cuba, ¿ya? En su lógica de asistencialismo a otras naciones socialistas, ¿cierto? Entonces, la Unión Soviética no va a poder soportar esa presión económica del armamentismo y va a empezar a tener problemas internos, va a empezar a haber hambre, porque empezaron a gastarse mucho de los recursos en armarse y empezaron a descuidar agricultura, empezaron a descuidar alimentación. Se les produjo un gran desarrollo tecnológico, pero cuando la guata pide comida, problema, ¿ya? A pesar de que el sistema decía que era una sociedad igualitaria, de todas maneras en la Unión Soviética también se produjeron élites. También hubo un sector de la sociedad que empezó a acumular mucho poder y se distanció de los sectores, digamos, más populares. Y eso generó la tensión social al interior de la Unión Soviética. Eso más el bombardeo cultural norteamericano, ¿cierto? Que los soviéticos siempre tuvieron a los norteamericanos encima, con el tema del McDonald's, con el tema de la Coca-Cola, con las películas de Hollywood y la música. Entonces, como la ciudadanía, ¿cierto?, la sociedad soviética veía todo eso y lo tenían prohibido, más lo querían.
¿cierto? Entonces terminaron siendo seducidos, socialmente la sociedad terminó siendo seducida por la idea capitalista. Desde el punto de vista militar, cayeron, ¿cierto?, bajo la lógica de la presión del armamentismo y no tuvieron recursos para poder mantener esa locura del armamentismo. Y políticamente, en esa lógica, con esas dos tensiones, esa tensión social y esa tensión militar, políticamente tuvieron que entrar a ceder. Y se va a producir entonces esta crisis de la Unión Soviética. ¿Bien? Así, en 1985, ¿cierto?, Gorbachev, el presidente o el secretario general del Partido Comunista en Cuba, en la Unión Soviética, va a decir, señores, es momento de perestroika, ¿cierto? La reestructuración del partido y la reestructuración de la Unión Soviética. ¿Qué buscaba la reestructuración? Buscaba cambiar el modelo económico centralmente planificado, ¿cierto?, y abrir paso a el libre emprendimiento. Eso es capitalismo, ¿cierto? Abrir paso a que sean los privados, y los privados no va a ser solamente un vendedor de dulce o una persona que tiene un negocito. Que grandes capitales entren también a dinamizar la economía soviética. Y ahí es donde entraron los norteamericanos, ¿cierto? Como por ejemplo con la Coca-Cola, con el McDonald's, ¿cierto? Con su industria cultural, ¿cierto? Porque tuvieron que abrirse a la economía mundial, si usted quiere, la economía global. Lo que significó el ingreso de capitales privados norteamericanos. Y no solamente norteamericanos, sino que también europeos, británicos, franceses, ¿cierto? Una economía que era cerrada tuvo que abrirse porque tuvo problemas. Insisto, por el tema, un factor muy importante de ese problema es el armamentismo. Eso desde el punto de vista político-económico, una apertura económica, ¿cierto? Y desde el punto de vista cultural, la glasnost, una transparencia. En ruso, glasnost significa transparencia y en ruso, perestroika significa reestructuración. Entonces, mayor libertad de expresión e información, propiciar el surgimiento de opiniones y críticas públicas, ¿cierto? En la Unión Soviética, en el sistema stalinista, ¿cierto? El que hacía una crítica era enviado a un campo de concentración y ahí pasaban el resto de su vida. Entonces, nadie podía criticar el sistema político-económico soviético. Eso provocó de injusto después de 50 años, ¿no? Y muchos abusos también. Entonces se abrieron a que ahora los ciudadanos también pudieran levantar la mano y opinar, y empezaron a opinar, ¿cierto?, también a través de esta influencia también cultural norteamericana. ¿Ya? Entonces aquí Gorbachev lo que hizo fue firmar la sentencia de muerte de la Unión Soviética. En 1989, después de estos cambios que se empezaron a producir, después de esta apertura político-económica social en la Unión Soviética, en 1989 van a empezar a producirse lo que los norteamericanos evidentemente esperaban, la CIA, ¿cierto?, y lo que la KGB no previó. Se empezaron a producir rebeliones populares, lo cual se va a traducir en la caída del muro de Berlín en 1989, y en 1991, después de varios golpes de Estado entre militares y civiles, la disolución de la Unión Soviética. Aquí tenemos, ¿cierto?, la glasnost, donde se dan la mano, ¿cierto?, norteamericanos y soviéticos. Va a significar, ¿cierto?, que llegue el McDonald's a Moscú, y que finalmente, ¿cierto?, después de 5 años de influencia de capitales y de influencia cultural norteamericana, ¿cierto?, también después de saberse todos los atropellos y todas las atrocidades que también cometieron los soviéticos, ¿cierto?, la gente decida finalmente, y ahí hay controversias también, ¿eh? Hay algunos que dicen que la gente lo pidió, hay otros que dicen que la gente no lo pidió, es tema de estudio, pero finalmente lo que sí sucede es que cae, ¿cierto?, el muro de Berlín y la Unión Soviética se diluye y vuelve a llamarse la Federación Rusa. ¿Cuántos minutos llevamos de esta sesión? Va, avancemos con la ONU, ¿cierto? Eso fue la Segunda Guerra Mundial, eso fue la Guerra Fría, y surge, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la ONU, ¿cierto? Habíamos dicho, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la ONU. Fundada en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, el principal objetivo de la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?, es fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, y fomentar el respeto por los derechos humanos. Esa es la función de la ONU, es decir, tratémonos por las buenas entre los países, ¿cierto?
busquemos soluciones pacíficas, busquemos soluciones de diálogo entre los países para no llegar a las cruentas guerras que ya vivimos en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? En 1947, ¿cierto? El primer objetivo de la ONU va a ser evitar los desastres y las guerras, y para eso van a crear un organismo que se llama el Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU? Es un cuerpo militar. ¿Se acuerda que habíamos hablado que la Segunda Guerra Mundial se produce porque la Sociedad de Naciones, es decir, la antecesora de la ONU, no tenía facultad militar para poder enfrentar un conflicto armado, sino que se quedaban solamente en negociaciones de carácter diplomático? ¿Se acuerdan? Bueno, se aprendió la lección en la Segunda Guerra Mundial y los países que conformaron la ONU, ¿cierto? Las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, dijeron, esta vez la ONU tiene que armarse, tiene que haber ejército, ¿ya? Se crea un cuerpo militar que se llama los Cascos Azules, donde son ejércitos, son partes o cuerpos militares, ¿cierto?, de distintos ejércitos que se reúnen en un ejército mundial que se llama los Cascos Azules. ¿Dónde los envío yo? Los envío de acuerdo a lo que decide el Consejo de Seguridad de la ONU. Se reúnen, ¿cierto?, los principales líderes, por lo general las decisiones las terminan tomando los países más grandes. Estados Unidos, los miembros de la OTAN, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, y después se invitó, después del término de la Guerra Fría, participan la Unión Soviética y China. ¿Ya? Son los 7, el grupo de los 7. Ellos son los que dicen nos vamos a meter en este país o no nos vamos a meter en este país. Y así actualmente se metieron en Irak, se metieron en las revueltas de Irak, de Siria, en las revueltas de Libia, ¿cierto? Y actualmente están también en el conflicto árabe-israelí, etc. Ellos deciden dónde van estos cascos de azules a evitar los desastres de la guerra, ¿ya? A defender a poblaciones civiles desarmadas. Esa es la función, ¿ya? En 1948, ¿cierto?, se determina también velar por los derechos de las personas y se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de el tema del genocidio, ¿cierto?, y los horrores del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí con esta sesión, seguimos en la próxima. Bien, vamos con la sesión final entonces de lo que es la historia del siglo XX, ¿cierto? Ya vimos lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Vimos lo que era la Guerra Fría, vimos los procesos de descolonización y vimos lo que era la ONU, y con esto terminamos, que es los organismos, algunos, porque son muchos, algunos de los principales organismos de las Naciones Unidas, para que usted tenga una idea más o menos de cómo funciona este tema de la Organización de Naciones Unidas, que ellos, uno de los objetivos es luchar, ¿cierto?, y defender los derechos humanos, ya el derecho a la vida como uno de los principales y primeros derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección de la infancia, el derecho a la nacionalidad, el derecho a una identidad, etc. Son una serie, usted la puede buscar en internet, buscar ahí Declaración Universal de los Derechos Humanos y le va a aparecer una chorrera de derechos, tanto en el ámbito personal de cada una de las personas como también en el ámbito cultural y en el ámbito también económico, que fueron, la Declaración de los Derechos Humanos fue sumando antecedentes a lo largo del tiempo, fue sumando derechos a lo largo del tiempo. Actualmente la Carta de los Derechos Humanos es así y muy probablemente se cumple así. ¿Ya? Bien, algunos de los principales organismos. Asamblea General. La Asamblea General es donde se juntan los representantes de todos los países, ¿cierto? Incluidos los 7 grandes. Y el problema es que lamentablemente en la ONU los que terminan tomando las decisiones son los grandes países. Los pequeños, como me pareciera ser que su voto no tiene tanta importancia. Bueno, en la Asamblea General, ¿cierto?, para la tele, para el papel y para el lápiz, para la foto, en la Asamblea General se hace un debate multilateral, es decir, con todas las posiciones en cuanto a todas las cuestiones internacionales, incluidas las de relativa a la paz y a la seguridad. Ahí se juntan principalmente, por ejemplo, Chile manda a su canciller o también al ministro de Relaciones Exteriores. Algunas veces va el presidente cuando hay algo muy importante, muy a nivel país que hacer. Cuando no va el presidente, va el ministro de Relaciones Exteriores, ¿cierto? El Heraldo Muñoz iba con la Bachelet. Ya. Consejo de Seguridad, lo dijimos anteriormente, determina cuándo y dónde deben desplegarse o se debe desplegar una operación militar para el mantenimiento de la paz. ¿Ya? Los miembros permanentes, y ahí están los 7 grandes que les decía, los que toman la decisión de dónde vamos a mandar los cascos azules, dónde nos metimos, dónde no. Los que toman esa decisión principalmente son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Y por ahí abajo anda Italia y Alemania también dando vueltas. ¿Ya? Es el Consejo de Seguridad el que decide dónde mandamos tropas y dónde no.
La Asamblea General discute de todo un poco. Consejo Económico y Social debate la formulación de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los estados sobre empleo, economía y cultura. Ellos debaten ese tema. Se acotan a debatir eso. El tribunal, este es muy importante, el Tribunal Internacional de Justicia. Ese es uno de los que determina, digamos, la solución de los problemas entre los países para que no haya una guerra. ¿Ya? Cuando este no funciona, llegan estos. ¿Ya? Primero es este, Tribunal Internacional de Justicia. Se encarga de decidir las controversias jurídicas entre estados. A Chile le pasó muy recientemente con Perú, ¿cierto? Perú nos llevó a La Haya y allí, ¿cierto? Los argumentos de Perú fueron más fuertes y nosotros terminamos perdiendo un pedacito de mar. Que por cierto es un pedacito de mar donde los que se estaban disputando eran grandes pesqueros peruanos y grandes pesqueros chilenos. A nosotros, de verdad, ese pedacito de mar, más o menos, no sé cuánto nos afecta, ¿no? Pero es para que no se vaya a llegar a una guerra. Y la última controversia fue ganada por Chile ante Bolivia, ¿cierto? Con respecto al tema del río Silala, ¿cierto? Perdón, con la devolución de territorios, ¿cierto? Del norte. Entonces, ese se llama el Tribunal Internacional de Justicia, que está ubicado en La Haya, el Tribunal de La Haya también se le llama. La ACNUD, otro de los organismos de la ONU, significa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ellos han estado ahora muy vigentes en Chile con todo lo que fue el tema de del estallido social, ¿ya? Protegiendo a los manifestantes, ¿cierto? Ahí también pueden haber múltiples posiciones de cada uno de nosotros respecto de juicios de valor, respecto de lo que se hace, pero es eso, ¿cierto? Observar de que no hayan abusos respecto de los derechos humanos, con respecto a las policías, ¿cierto? Con respecto a las torturas, a las detenciones, que haya un trato digno para cada una de las personas en un país, ¿ya? Promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, ¿ya? Y el PNUD es otro programa muy importante que tiene que ver con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya? Se vincula con este, y es el fortalecimiento jurídico para la protección y promoción de los derechos humanos y de la democracia entre las naciones. La ONU entiende que la democracia es el sistema político que tienen que tener las sociedades. Por lo tanto, con este programa lo que hacen es promover las democracias, promover la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, y para eso tienen cierto, una serie de programas de carácter educativo, de carácter informativo, para que las personas puedan participar en la toma de decisiones y también velar, dentro de otras cosas lo que hace este programa es velar porque las elecciones sean periódicas y sean transparentes en cada uno de los países miembros de las Naciones Unidas. ¿Ya? Bueno, y con eso terminamos lo que es este larguísimo módulo de historia, donde vimos la geografía de Chile, donde vimos, ¿cierto?, la historia de Chile y vimos esta pincelada de lo que fue la historia del siglo XX. Nos vemos entonces en el módulo de Ciencias Naturales. Que estén muy bien, un abrazo, estudien y fuerza, vamos que se puede.